Era una noche tranquila en Kuala Lumpur. En el aeropuerto internacional, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines se preparaba para despegar. A bordo, 239 personas, hombres, mujeres, niños, tripulantes, todos con destino Pekín. El Boeing 777-200 despegó sin problemas a las 12 de la madrugada del 8 de marzo de 2014, pero poco más de 40 minutos después, el avión desapareció. No hubo señal de emergencia, no hubo llamada de socorro, simplemente se desvaneció. Lo que siguió fue uno de los mayores misterios de la aviación moderna, un caso lleno de preguntas sin respuesta, pistas contradictorias, encubrimientos y teorías que parecen salidas de una película de ciencia ficción. ¿Qué pasó realmente con el vuelo MH370? ¿Fue un accidente, un secuestro, un experimento militar encubierto o algo mucho más oscuro? Oficialmente, se sabe que el avión hizo contacto por última vez con los controladores aéreos a la 1:19 de la madrugada. El piloto pronunció una frase tranquila: "Buenas noches, vuelo Malacio 370". Minutos después, el transpondedor del avión fue desconectado. Esto significó que el avión desapareció del radar civil, aunque continuó siendo rastreado por radares militares durante un tiempo más. Lo extraño es que, en lugar de seguir su ruta hacia el noreste, el avión hizo un giro brusco hacia el oeste, luego hacia el sur, y desapareció completamente en algún punto del Océano Índico. Durante semanas, decenas de países participaron en la búsqueda más grande de la historia. Aviones, buques, satélites, hasta que en 2015 comenzaron a aparecer fragmentos del avión en las costas de islas del Océano Índico, como Reunión y Madagascar. Aún así, el cuerpo principal del avión nunca se encontró, tampoco las cajas negras, y por supuesto, nunca se encontró a ninguno de los pasajeros, y fue entonces cuando comenzaron las teorías. Una de las más repetidas es que el avión fue secuestrado deliberadamente, no por terroristas, sino por alguien a bordo, posiblemente el propio piloto. Saari Ahmad Shah, el capitán del vuelo, tenía experiencia, más de 18.000 horas de vuelo, y era considerado competente, pero algunos investigadores independientes aseguran que su simulador de vuelo personal mostraba rutas parecidas a la que tomó el MH370 tras desaparecer. ¿Fue un suicidio masivo premeditado, o estaba probando un plan para entregar el avión a alguien más? Pero si fue un secuestro, ¿por qué no hubo ninguna exigencia, ningún mensaje, ninguna reivindicación? Y más extraño aún, ¿cómo logró alguien controlar un avión de ese tamaño durante horas sin ser detectado? Aquí es donde las teorías se dividen y se multiplican. Algunos dicen que el avión fue derribado por error, quizá por un ejército extranjero, tal vez entró en un espacio aéreo restringido y fue abatido, una operación militar encubierta, con todo rastro eliminado para evitar un conflicto internacional. Otros incluso hablan de que el avión aterrizó en secreto en una base militar, como Diego García, una isla bajo control de Estados Unidos en pleno Océano Índico. El gobierno estadounidense lo niega rotundamente, pero la falta de pruebas concretas alimenta la duda. Más allá de las teorías geopolíticas, hay quienes van mucho más lejos. Una idea perturbadora sostiene que el avión pudo haber sido secuestrado de forma remota. ¿Es posible? Técnicamente, sí. Desde los atentados del 11 de septiembre, algunos aviones modernos están equipados con sistemas que permiten ser controlados desde tierra en caso de emergencia. ¿Y si alguien tomó el control de ese avión desde otro lugar? ¿Con qué objetivo? ¿Experimento tecnológico? ¿Prueba de una nueva arma? Incluso se ha hablado de carga sospechosa en el avión. Oficialmente, llevaba 221 kilos de baterías de litio, pero según documentos filtrados, había también 23 toneladas de carga no declarada. ¿Qué era exactamente? Nadie lo sabe con certeza. Algunos creen que el avión transportaba tecnología sensible, tal vez relacionada con defensa o patentes estratégicas. Y justo aquí entra una de las teorías más virales, aunque más descabelladas.
Algunos teóricos apuntan a que entre los pasajeros iban ingenieros de una empresa tecnológica con vínculos con el desarrollo de microchips avanzados. 4 de ellos eran empleados de una firma llamada Freescale Semiconductor. Poco después de la desaparición, circularon rumores de que estos ingenieros estaban involucrados en una patente que, al desaparecer ellos, pasaba a manos de una corporación. Las conexiones se volvieron aún más turbias cuando algunos sugirieron que dicha corporación tenía vínculos con figuras poderosas del mundo financiero y militar. Es importante aclarar que nada de esto ha sido comprobado, pero la manera en que las autoridades han manejado la información solo ha echado más leña al fuego. Por ejemplo, Malasia tardó 4 horas en alertar que el avión estaba perdido. Cambiaron versiones múltiples veces. Las grabaciones de radar y los informes satelitales fueron publicados parcialmente o filtrados a cuentagotas. El informe final, publicado en 2018, no ofrece conclusiones claras. Literalmente dice: no se puede determinar con certeza lo que ocurrió. Y eso es quizá lo más inquietante de todo. En una era donde satélites pueden leer una matrícula desde el espacio, donde cada movimiento queda registrado en la nube, ¿cómo puede desaparecer por completo un avión comercial? ¿Cómo es posible que no se sepa nada con certeza más de una década después? Esto ha llevado a muchos a pensar que no se trata solo de incompetencia, sino de un encubrimiento deliberado. ¿Pero para proteger a quién? ¿A qué intereses? Algunos señalan a China, otros a Estados Unidos, otros más, a alianzas entre gobiernos y corporaciones. Y entonces surge otra pregunta aún más incómoda. ¿Y si el avión no desapareció por error, sino porque había que hacerlo desaparecer? Cada tanto, nuevos elementos avivan el misterio. En 2024, un exingeniero de Boeing declaró que hay tecnología en desarrollo capaz de hacer que un avión desaparezca del radar de forma intencional. No lo dijo en relación directa con el MH370, pero las implicaciones son claras. Y más recientemente, un investigador independiente reveló imágenes satelitales que, según él, muestran el avión en una selva densa del sudeste asiático. Las autoridades lo niegan, pero no investigan. Y mientras tanto, las familias siguen esperando respuestas. Más de 200 personas desaparecieron aquella noche. Hijos, madres, amigos, algunos familiares aún organizan vigilias, otros se han rendido, pero todos comparten una certeza: algo no encaja, algo no se está contando. El vuelo MH370 no solo es un caso sin resolver, es un espejo oscuro que nos muestra que incluso en una sociedad hiperconectada, los secretos pueden sobrevivir, que hay fuerzas con el poder suficiente como para hacer desaparecer un avión entero, y silenciar las preguntas. Y eso, quizá, es lo más aterrador de todo. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en el próximo video, porque a veces, la verdad no está en lo que te cuentan, sino en lo que te ocultan.